Hola, ¿cómo están? Es un gusto saludarles. Soy la maestra Beatriz Beltrán y estoy aquí con ustedes gracias a la invitación que me ha realizado Casa Grande Nacosari para hablarles acerca de lo que significa conocer y gestionar tus emociones. De entrada, pues me gustaría compartirles brevemente. Yo soy psicóloga con formación en psicoterapia gestal, maestra en ciencias de la salud. Actualmente me encuentro estudiando mi doctorado en acompañamiento humano. Soy una apasionada del estudio del cerebro y de la inteligencia emocional. Tengo muchos años ya estudiando y trabajando en esto. De hecho, tengo un instituto, IPSIE, en el cual impartimos dos maestrías, la maestría en psicoterapia gestal y la maestría en inteligencia emocional. Y quiero agradecer enormemente a Casa Grande Nacosari que me dé la posibilidad de compartir con ustedes esto de lo que es conocer y gestionar tus emociones, porque creo que resulta muy importante, sobre todo en la época en la que nos encontramos viviendo con esto de todos los procesos que de repente para algunas personas ha sido muy complicado esta cuarentena, resguardo. Y precisamente con todas estas situaciones, pues se remueven mucho nuestras emociones y una manera para aprender a gestionarlas es precisamente intentar identificar qué es lo que nos encontramos viviendo. Entonces, ojalá, gracias por estar, las personas que nos están viendo, agradezco mucho su interés, espero contribuir un poquito con esto que ustedes, estas habilidades que ustedes ya tienen. O sea, todos los seres humanos tenemos emociones, en ocasiones tomamos conciencia de ellas, en otras pues como que nos cuestan un poquito más, pero hoy vamos a estar, yo creo, básicamente reflexionando sobre la importancia de las emociones en nuestra vida. Hoy precisamente muy reflexiva me encontraba, aparte de emocionada, dándole los últimos toques a la presentación, tratando de establecer cómo iba a iniciar con ustedes. Y en el transcurso de la mañana estuve conversando muchísimo con mi hermana, gracias a Dios que aquí está conmigo acompañándonos en todos estos procesos tecnológicos que ella me apoya. Y estuvimos conversando mucho sobre situaciones que nos habían tocado vivir a ambas, a veces tan parecidas y a veces tan distintas, y cómo en algún momento de nuestra vida, no sé, a alguno de ustedes le habrá sucedido que debido a alguna situación complicada nos quedábamos paralizadas y de repente no sabíamos qué hacer, ¿no? Me lo platicaba ella y ya le platicaba yo lo que yo había vivido. Era muy, nos hizo reflexionar mucho, que es un tema precisamente que hoy les quiero compartir, cómo las emociones tienen un fuerte impacto en nuestra vida y dependiendo de cómo vayamos afrontando la percepción de esa situación, pues obviamente se van a generar muchas emociones en nosotros. Yo puedo estar viviendo en estos momentos la cuarentena o este resguardo en casa, esta contingencia, como lo peor que me pudo haber sucedido. Y es de entenderse porque han sido situaciones muy complicadas. Ha habido gente que ha perdido la salud, otros que lamentablemente han tenido pérdidas cercanas a ellos, familiares, han perdido su trabajo, simple y sencillamente la tranquilidad, ¿no? De pensar qué es lo que va a suceder conmigo, qué va a suceder con mis hijos, o niños o jóvenes que tienen ciertas crisis de ansiedad y que son totalmente naturales. Entonces, el día de hoy vamos a reflexionar precisamente sobre ello. Y me gustaría compartirles muy bonito, una muy bonita reflexión. Bueno, a mí en lo personal se me hizo pensar
y sentir precisamente, porque creo que engloba lo que implica ser una persona íntegra en su totalidad y todos los aspectos de nuestra vida, dice, fíjense, ten la suficiente felicidad que te haga dulce, los suficientes obstáculos que te hagan fuerte, el suficiente dolor que te haga humano y la suficiente esperanza que te haga feliz. Cuando yo leí por primera vez esta frase, me contacté conmigo misma, porque yo en mi vida he tenido momentos de felicidad, he tenido obstáculos que afortunadamente me han hecho más fuerte, mucho dolor como cualquiera. Recientemente, bueno, hace 1 año, 3 meses prácticamente, falleció mi esposo, hace 2 años y medio falleció mi mamá. Entonces dice, el suficiente dolor que te haga humano. Y es eso, el dolor nos hace humanos, los obstáculos nos hacen fuertes, pero también es entender que la esperanza nos permite ver la luz al final del túnel, saber que no estamos en un hoyo donde no hay una sola luz, sino que hay una luz al final del túnel que nos va a guiar para salir adelante. Y también Elizabeth Kubler-Ross, que ella trabajó mucho toda la cuestión del duelo, de las pérdidas, señalaba que la gente bella no surge de la nada. La gente bella, hermosa de corazón, de su alma, de sus emociones, suele ser gente que ha conocido la derrota, que ha conocido el sufrimiento, que sabe de las luchas o las pérdidas y han encontrado una manera de salir de esas profundidades. Entonces, ven, estos dos pensamientos nos puede ayudar a entender que la vida es eso, es todo un proceso. La vida no se trata solamente de ser felices permanentemente, porque entre más felices intentamos ser, paradójicamente, pareciera que vamos tratando de agarrar el aire o el viento, que es imposible, ¿no? Entonces, la felicidad consiste, diríamos, en poder vivir nuestro momento presente, tener salud física, tener buenos amigos, contar con un desafío intelectual, tener bienestar espiritual y también estar bien emocionalmente. Entonces, todo eso nos vamos a ir enfrentando nosotros en nuestra vida permanentemente. Entonces, es aquí ir comprendiendo que las emociones en nuestra vida son tan indispensables como la razón para la salud personal y social. Más esas emociones, creo que difícilmente nuestros padres nos ayudaron a decir, ¿sabes qué? Eso que estás sintiendo es alegría, es enojo y los tienes que afrontar de esta manera, o es miedo. Generalmente, debido a que a nuestros padres tampoco se les formó ni se les capacitó, ellos en muchas ocasiones nos enseñan a que las emociones negativas no les debemos de dar cabida. Y hoy yo quiero invitarlos a que precisamente vayamos comprendiendo que todas las emociones nos indican algo, son un indicador que les tenemos que prestar atención. Y esas emociones tienen que ser entrenadas y cuidadas a diario. Si aspiramos a ser personas íntegras, si aspiramos a ser personas responsables, amorosas, conectadas con la propia esencia, ser capaces de ser receptivos a los otros y sobre todo comprometidos con nuestra propia vida. Entonces, esto de trabajar las emociones no es una moda.
Y yo agradezco mucho que me estén escuchando porque quiere decir que tienen esa duda de qué pasa con lo que ustedes están sintiendo. Trabajar con las emociones no es una moda. Creo yo que es una realidad y es necesario que los seres humanos, que cada uno de nosotros poco a poco aprendamos a identificar qué es lo que estamos sintiendo. Porque aprender a sentir inteligentemente requiere la misma dedicación que aprender a pensar. Y es una invitación que yo deseo hacerles el día de hoy. Y me gustaría hacerles varias preguntas. Si yo te preguntara en estos momentos, ¿cómo te sientes tú con tus emociones y tu manera de sentir? No es una pregunta fácil porque es necesario atreverte a ver hacia adentro y decir, ¿cómo que Betty me está preguntando que sí? ¿Cómo me siento yo con mis emociones o mi manera de sentir? Y más importante aún, esas emociones te ayudan a sentirte bien contigo misma o contigo misma. Y esa es una parte importante que vamos a ir reflexionando en el transcurso de esta charla. ¿Cómo me siento yo con mis emociones y con mi manera de sentir? Y sobre todo, ¿me ayudan a sentirme bien conmigo misma? Es una reflexión importante. Más también hay otra pregunta para ustedes. ¿Cómo se sienten los otros conmigo y mi forma de ser? Tengo experiencias, relaciones personales enriquecedoras y gratas. Y eso es importante porque precisamente la inteligencia emocional consiste en una primera parte, tomar conciencia de lo que yo estoy sintiendo, pero también en darme cuenta de lo que está sintiendo el otro y qué pasa con él cuando está en contacto conmigo, con él o con ella, obviamente. Entonces son dos partes que forman la cara de una misma moneda. ¿Qué pasa con mis emociones? ¿Qué pasa con mis sentimientos? ¿Cómo se sienten los demás conmigo? ¿Me siento yo también cómoda con las otras personas? Y es empezar a identificar qué pasa conmigo. Y esa es una primera parte, porque las emociones, dice Eva Bach, son la música de fondo que suena detrás de mis palabras, de mis gestos y de mis acciones. Entonces, madurar emocionalmente es afinar precisamente y embellecer esta melodía que nos acompaña en nuestro día a día. ¿Cómo vivo mis emociones cada día? ¿Me hacen sentir bien? ¿Me siento incómoda? ¿De repente me angustio mucho? ¿Siento mucha ansiedad? ¿Qué es lo que está pasando contigo durante todos estos meses que hemos estado resguardados en casa para quienes tienen esa posibilidad? Entonces, entendiendo obviamente que las emociones son todas aquellas reacciones fisiológicas que vivimos en nuestro cuerpo y que nos avisan, nos permiten tomar conciencia de que hay situaciones a las cuales yo necesito brindarles atención. Si estoy enojada, si estoy triste, si estoy desesperada, angustiada, preocupada, contenta, alegre, de repente siento que se me va la calma, vamos ayudándonos a identificar qué es lo que está sucediendo y para eso es esta charla. Te invito a realizar un recorrido para que puedas atreverte a ver dentro de ti, como estoy segura que en muchas ocasiones ya lo has hecho, como en muchas ocasiones te has atrevido a verte y a darte cuenta de qué es lo que estás sintiendo. Obviamente, como ustedes lo saben, quizá en nuestro día a día o en nuestra vida tenemos pequeñas emociones, esas pequeñas emociones sencillas, cotidianas, que las recorremos más rápidamente, a veces de una manera, perdón, automática o inconsciente.
Y esas pequeñas emociones pues nos van permeando durante la vida, pero obviamente en otras ocasiones son emociones mucho más intensas, relacionados con hechos importantes de nuestra vida, como lo puede ser, para mí puede ser un hecho importante que se muera mi perrito, ya no digamos perder un trabajo, de repente estar preocupada porque no tengo que darle de comer a mis hijos, o mi mamá está enferma, o sea, todas estas emociones intensas que se relacionan con partes muy importantes de nuestra vida. Y obviamente el manejo y la gestión de esas emociones se dilata más tiempo y es poder entenderlos. A veces pueden durar meses o años esas emociones. Entonces, ahora les voy a dar una serie de pasos para alcanzar a identificar, a conocer y aprender a gestionar mis propias emociones. Se ha dicho que las emociones se deben de controlar, permítanme. Pero una parte importante de esto es que controlar las emociones, las personas lo ha entendido como no darle importancia si estás enojado, o tragarte tu enojo, o tragarte tu tristeza, o no decir nada. Eso no es controlar. Las emociones no se controlan, las emociones se gestionan, se modulan, por decirlo de alguna manera. ¿Qué quiere decir? Que si la tengo en una intensidad de 100, pues a lo mejor tratar de bajar poco a poco esa intensidad para que no tenga tanto impacto en mi vida. Y vamos a ir con estos 12 pasos que les voy a brindar, vamos a ir identificando qué es lo que podemos hacer en cada uno de ellos. Y aquí nos dice el primero de ellos, y muy importante, es conectar con mis emociones y ser capaz de escucharlos. Escucharme. ¿Por qué conectar con mis emociones? No sé si les ha sucedido en alguna ocasión que sienten cierta desazón. Están inquietos, están incómodos y no saben a ciencia cierta qué es lo que está sucediendo. Entonces, lo primero que hay que hacer con esas emociones es conectar con ellas, escucharlas, y lo triste del caso es que muy a menudo, muy frecuentemente, hacemos caso omiso a ello. Hacemos todo lo contrario. Ay, me siento incómodo, ya, voy a ver qué hago para distraerme y no prestarle atención a esa emoción. Dice la pedagoga Marianne Frank que los sentimientos son para sentirlos. Las emociones son para sentirlas. Parece obvio, pero en ocasiones no lo es tanto, porque los seres humanos, como fuimos entrenados en nuestra familia, de repente pareciera ser que no deberíamos de sentir tanto. Entonces, muchos de nosotros hacemos cualquier cosa, lo que sea, con tal de evitar sentir. Y hacemos, diríamos, oídos sordos a las emociones propias, pero lo triste del caso es que también hacemos oídos sordos a las emociones de los demás. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo dejo de conectar con mis emociones, va a ser muy fácil que deje de conectar con las emociones de los demás. Porque si no identifico qué es lo que estoy sintiendo yo, difícilmente voy a identificar lo que siente mi hijo o mi hija, o me va a costar más trabajo. Entonces, esto de huir de nuestros sentimientos, de evadirlos, distraerlos, quiere decir que nos ocupamos mucho en ocasiones para no sentir. Entonces, ese primer punto, se trata de contactar con mis emociones y escucharlas. El segundo punto es atender las emociones, recibirlas. Y mucha gente pudiera decir, Betty, ¿cómo que me estás diciendo que reciba las emociones? ¿Abrir los brazos al dolor y al sufrimiento? No, gracias. Mas, sin embargo, cuando intentamos
negar ese sufrimiento. Pareciera ser que si tenemos, lo tratamos de almacenar en algo y más lo ocultamos, lo ocultamos, lo ocultamos, lo negamos, llega el punto en que estalla ese malestar, esa incomodidad, ese sufrimiento. Entonces, es importante atender esas emociones, saber qué es lo que está pasando conmigo. Y es importante aprender a vivir con normalidad con los días grises de nuestra vida, a tener paciencia con la tristeza y a no sufrir innecesariamente por sentimientos que son naturales e inevitables, forman parte de la vida. La desesperación, el enojo, o sea, ¿cuántos días grises hemos tenido en nuestra vida? Y forma parte de ese proceso, es un proceso natural. Entonces hay que darle la bienvenida, dejar que nos muestren lo que nos tienen que mostrar, más no recrearnos en ellos. De decir, ay, cómo sufro, esto es lo peor que me ha venido a suceder, ya no puedo seguir adelante. No, simple y sencillamente atenderlas, saber que me están comunicando algo. Porque hay una frase muy cierta: lo que resistes persiste y lo que aceptas se transforma. Y eso a mí se me hace hermoso, porque entre más intentas resistir la emoción, más se queda ahí intentando que la reconozcas. En cambio, cuando la aceptas, de alguna manera se transforma precisamente. Lo que resistes persiste y lo que aceptas se transforma. Esa es la enorme ventaja de poder tomar conciencia de mis emociones, de atenderlas y de recibirlas. Una psicoterapeuta familiar de hace muchos años señalaba que tenemos que concedernos la libertad de sentir lo que sentimos, en lugar de sentir lo que creemos que deberíamos de sentir. No, simple y sencillamente es darme la oportunidad de sentir esto que estoy sintiendo, ya sea en mi cabeza, en mi pecho, en mi estómago, en mi nuca, porque habitualmente las emociones, cuando no se atienden, nuestro cuerpo busca la manera de sacarlas, de hablar de ellas. Y otra de las partes importantes precisamente es legitimar las emociones, darles existencia. Todas las emociones son legítimas, todas se valen, mas esto me encantó, no todos los comportamientos lo son. ¿Qué quiere decir esto? Sentir no es consentir. Tengo que darle cabida a lo que estoy sintiendo, lo tengo que reconocer, legitimar, mas eso no quiere decir que voy a actuar en consecuencia. Esa es una distinción esencial. Significa que tenemos derecho a sentir cualquier cosa, pero no hacer cualquier cosa con lo que sentimos. Eso es una parte muy importante. Lo que sí sabemos con certeza es que no se logra nada negando o invalidando la emoción, sino reconocerla, dejándola ser y en un último término, aplicando mecanismos de control sobre la acción cuando una emoción nos supera y nos podría llevar a dejarnos arrastrar por el impulso. Que si estabas enojada con tu esposo y le quieres aventar el plato, pues no, no se vale porque luego nos quedamos sin platos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que sentir no es consentir. El hecho que yo tome conciencia de mis emociones y saber que existen no significa que voy a actuar en consecuencia. El siguiente punto es identificar las emociones, reconocerlas. Porque cuando yo identifico y reconozco esas emociones, las estoy precisamente legitimando, porque a veces cuesta trabajo saber qué es exactamente lo que estoy sintiendo. Pues sí, es que de repente puedo
tener aquí bien contracturado o rígida mi nuca, o saber que me duele la cabeza, ya iba a decir la espalda, disculpen. Identificar qué es lo que mi cuerpo está diciendo, qué es lo que está hablando. Porque cuando tenemos dificultades de admitir abiertamente qué es lo que estamos sintiendo, es porque lo consideramos en ocasiones quizá indigno, impropio o reprobable. O sea, yo no debo de estar triste. La cuestión, yo me preguntaría, ¿dónde aprendiste que no deberías manifestar la tristeza? O yo no debo de enojarme. Bueno, ¿quién te enseñó que estaba prohibido enojarte? Vean, y habitualmente intentaríamos como hacer una retrospectiva y voltear, híjole, pues es que en mi casa mi mamá difícilmente se enojaba o cuando yo me enojaba me decía que me tenía que calmar. Entonces, esto es identificar eso que yo estoy sintiendo y reconocerlo. En muchas ocasiones tenemos dificultades para identificar qué es lo que estoy sintiendo. Y hay un cuento muy bello de Jorge Bucay que me gustaría compartírselos en este momento. Y él habla, este cuento señalaba que en alguna ocasión, en alguna época, había un estanque muy bonito y llegó el hada de la tristeza, había muchas hadas. Llegó el hada de la tristeza a ese estanque y se le antojó, estaba tan precioso, con tantas flores, la vista verde, hermoso estaba ese estanque. Dijo, pues quizá pueda ser un momento para tomar un buen baño y quizá lavar un poco la tristeza que llevo en mí. Y el hada de la tristeza llegó y se quitó precisamente el traje de la tristeza y lo puso a un lado del lago y se metió a disfrutar de las aguas de ese lago. Y también había otra hada que andaba por ahí muy enojada, que era el hada del coraje y de la furia. Y dijo, bueno, pues ya que veo este estanque tan bello, voy a ingresar también para ver si es posible quitarme un poquito de este coraje, apaciguar esto que estoy sintiendo. Entonces, el hada del coraje se quitó también su traje y lo puso a un lado del estanque y se metió a disfrutar del agua y de un baño muy que la hacía sentir muy bien. Y en una de esas cosas algo sucedió que el hada del coraje tuvo que salir, ¿no? Apurada. Y lo que hizo, salió rápidamente, agarró uno de los trajes y se lo puso y se fue. Entonces, ya que terminó el hada de la tristeza, pues que estaba sin ánimo, no tenía energía, poco a poco más tarde salió, no quería salir, no quería hacer nada, porque es la tristeza precisamente. Y al salir, halló el hada, perdón, uno de los trajes, resulta que se lo puso porque ya no quedaba de otra, era el único traje que quedaba. Lo que había sucedido es que el hada del coraje se llevó el traje del hada de la tristeza. Y el hada de la tristeza se tuvo que poner el traje o la ropa, el vestuario de la hada del coraje. Y se dice desde entonces que detrás de una gran tristeza hay un gran coraje. Y detrás de un gran coraje hay una enorme tristeza. Cuando yo la primera vez que escuché este cuento me fasciné porque creo que reconocía una parte de mí. ¿Sí me explico? Porque yo como ustedes he vivido intensamente las emociones y en ocasiones detrás de ese coraje hay una fuerte tristeza o al revés, detrás de una gran tristeza hay un gran coraje. Aquí la cuestión es esas emociones y ser capaces de reconocerlas. Otra de las partes fundamentales
de la gestión adecuada de nuestras emociones, porque recuerden, es conoce y gestiona tus emociones. Y ya hablamos precisamente de legitimar, tomar conciencia, darte cuenta de qué es lo que estás sintiendo, eh, conectar con las emociones, atenderlas, legitimarlas, identificarlas y en el punto número 5 estaríamos hablando de nombrar las emociones, ser capaz de expresarlas. Dice Ulsamer, un escritor, incluso lo más terrible pierde su horror si se le pone un nombre. Esto es impresionantemente hermoso. ¿Por qué? Porque si yo soy capaz de ponerle un nombre a esa emoción tan difícil que estoy sintiendo, de alguna manera baja su intensidad. Se ha observado a través de estudios científicos que ahorita no les voy a compartir, que nombrar nuestras emociones ayuda a disminuir la intensidad de las mismas. Si yo tengo una emoción, si estoy muy enojada y estoy en un 8 o un 10, al momento de decir, es que estoy bien furiosa, enojada, fastidiada, y le pongo nombre, al momento de hacerlo, se va calmando esa emoción. Entonces, es importante nombrar esas emociones. Lo que sucede es que la mayoría de nosotros, como se los compartí hace un momento, hemos sido educados para reprimir o callar esas emociones y difícilmente aprendimos a expresarlas, porque pareciera ser que para un niño no está bien hablar. O sea, un niño no puede decir si está enojado, si está emberrinchado, si está triste, que es lo primero que hacemos los adultos, es ya, no pasa nada, no pasa nada. Y si está emberrinchado, cálmate, ya. O sea, no está bien hacer ese berrinche, como que les vamos prohibiendo dar rienda suelta a la expresión de sus emociones. Luego entonces, cuando lo hacen, les enseñamos que eso no está bien. Mas así crecimos la mayor parte de nosotros. ¿A cuántos de nosotros nos dijimos que no deberíamos de expresar nuestros puntos de vista, no deberíamos de llorar, teníamos que estar tranquilos, no deberíamos enojarnos? Aquí la cuestión es que tenemos que poner en juego todos esos puntos que les he estado considerando, explicando. Es conectar con mis emociones, escucharlas, atender esas emociones, recibirlas, legitimar, saber que existen y que están presentes, identificarlas, reconocerlas y por último, nombrarlas en esta primera parte. Entonces, cuando ponemos nosotros nombre a las emociones, las legitimamos y las normalizamos, porque las emociones forman parte de nuestra vida. Expresar nuestras emociones suele ser muy liberador por sí mismo, ayuda a rebajar la tensión y permite que se diluyan más fácilmente. ¿Qué quiere decir? Que se disminuye la tensión, disminuye la intensidad y al disminuir es más fácil que esa emoción pase, que le podamos decir adiós. Por lo tanto, se considera necesario expresar las emociones para poder actuar sobre ellas y mitigarlas. Simple y sencillamente decir, estoy triste y poder compartirlo con alguien. Entonces, el siguiente punto, que sería el número 6, es empatizar, comprender por qué mis emociones están ahí. Comprender las emociones es un paso que tiene como 3 caminos. En primera, me permite comprender mis propias emociones. Me permite comprender las emociones de los demás y me permite comprender
cómo mis emociones impactan la vida de los demás y cómo los demás impactan sobre mis emociones. Porque somos seres que vamos en constante relación. Precisamente una de las cosas que nos han recomendado ahora con este confinamiento es el hecho de que busquemos estar en contacto con nuestros seres queridos, con mis amigas, estar en contacto con mi papá, con mi mamá, con las amigas que de café o que si voy y la saludo cuando voy a la escuela de los niños. ¿Por qué? Porque eso me ayuda a disminuir un poco la sensación de estar aislado que en estos momentos nos pueda estar sucediendo. Entonces, la empatía requiere la capacidad de aproximarnos a los demás al sentir que puedo expresar mis emociones, pero también puedo ser entendida. Puedo ser legitimada por la persona a la cual yo le tengo confianza. Porque al hablar de lo que siento y que otra persona me escuche, es un punto fundamental para que mi emoción se calme un poco. Mayela, buenas tardes. Se calme un poco, saber que nos tenemos los unos a los otros. Empatía, que es diferente. Entonces, la empatía es poder entender lo que el otro está sintiendo, porque quizá en algún momento de mi vida yo me he sentido igual. Y es poder favorecer, ayudar, acompañarnos en estos momentos. Empatizar ayuda al reconocimiento de que somos diferentes. Todos somos diferentes y pensamos distinto. Quizá yo con mis amigas o con mis familias, las personas más cercanas a mí, me siento muy cómoda porque pensamos igual. Pero eso no cuesta ningún trabajo, estarán de acuerdo conmigo. Precisamente el reconocer la diferencia nos ayuda a saber que yo puedo tener mi punto de vista, la otra persona pueda tener otro punto de vista y sin embargo poder llevarnos bien, poder encontrar un punto en común. Para ello tenemos que sintonizar, conectar con el otro, comprenderlo. Y se dice que la empatía es una mirada que confía y dignifica. Entonces es la empatía la que nos lleva a preguntarnos qué nos puede estar diciendo la otra persona que no nos sabe decir de otro modo. Porque cuando tenemos algún conflicto, habitualmente la otra persona nos dice algo que nos sentimos mal con ello, es que quizá no sabe decirlo de otra manera, no porque intencionalmente nos quiera lastimar, que quizá en el fondo existe una intención positiva, pero mal expresada o expresada con dificultades. Entonces siempre es entender y buscar en el otro que aunque tengamos diferencias, puedo entender por qué está reaccionando de esa manera. Más en esta época de confinamiento, donde debido al estrés, las dificultades entre las parejas y las familias están a la orden del día. Y es entender, yo sugería, procura no engancharte con la emoción del otro. Procura pensar, tratar de identificar, perdón, qué es lo que el otro está sintiendo para que te hable así. Porque algo está pensando, algo está sintiendo y está reaccionando. Y procura no engancharte porque eso hace estallar el conflicto, estarán de acuerdo conmigo. Y tenemos que transitar esas emociones, no evitarlas.
tenemos que pasar por ellas porque son una parte fundamental de nuestro proceso de vida. Y lo vamos a transitar cuando en lugar de sacarles la vuelta o de esquivarlas o evitarlas, dejamos que lleguen a nosotros y reconocerlas y continuar nuestro camino con ella a un lado o de la mano hasta que consigamos entender qué es lo que me quiere decir esa emoción. Y cuando tú entiendas qué te está avisando esa emoción, vas a poder ser capaz de transformarla. Porque a veces evitamos tomar conciencia de ello, saltarnos la vivencia de ese proceso emocional. Y fíjense esto, me encantó cuando lo leí, en la prisa por echar y sacar las emociones y decir, ya, no quiero sentir tanto, puede ser que lo único que hagamos es que se queden más tiempo con nosotros al no reconocerlas. Y es también tener claro que no sabemos qué es lo que pasará. Todavía estamos en una época muy incierta y no pasa que pasa nada que no sepamos qué es lo que va a suceder, porque forma parte de la vida, la incertidumbre. Y tener claro que no sé qué es lo que pasará, pues quizá ayuda a bajar un poquito la intensidad de esa emoción y nos permita entender, caramba, soy humano. Dice Tal Ben-Shahar, uno de los estudiosos de la felicidad de Harvard, que tenemos que darnos la oportunidad en esta época, hoy más que nunca, de ser humanos y darme cuenta qué es lo que estoy sintiendo en lugar de negarlo. Porque cuando lo acepto me ayuda a tranquilizarme. Y si no sé qué es esto que estoy viviendo ahorita, ¿cuándo pasará? Pues no lo sé, pero una cosa sí es cierta. Esto también pasará. Cualquier emoción dolorosa que tú en estos momentos estés transitando, esto también pasará, porque eres lo suficientemente fuerte para creer en ti y reconocer esa fortaleza que tienes para salir adelante, en lugar de tratar de evitar y no darte cuenta de qué es lo que estás sintiendo. Y pasaremos a otro punto que es precisamente regular las emociones. ¿Qué es regular emoción? No es controlarlas. Recuerden que se los dije hace unos momentos, se cree que regular la emoción es controlarlas, pero controlarlas es como, estate quieto, disculpen el término, quédate quieta, no hagas nada, no pasa nada. No. Regular las emociones tiene por objetivo mitigar o calmar la intensidad de esa emoción para evitar que nos dominen o nos sobrepasen. Regular las emociones es tratar de disminuir la intensidad. Insisto. ¿Por qué? Porque ahí agarro yo el control de mi propia conducta. Y la emoción no me hace que me desborde y que haga o diga cosas de las cuales después yo me puedo arrepentir. Es aprender a modularlas, a calibrar, como sopesar, de qué manera, cuándo, dónde y a quién las puedo yo expresar. Decía Eva Bach precisamente que si hacemos como una comparación, es conseguir que baje el agua justo donde la podamos tolerar y que también lo puedan tolerar quienes nos rodean. Hace una metáfora, una comparación entre sequía o podemos vernos inundados de nuestras emociones. Diría mi mamá, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. ¿Qué quiere decir? Ni vivir en la sequía de la falta de emociones, ni que las emociones me desborden. Es encontrar un punto medio,
dejar que baje la intensidad para poder sobrellevarlas, pero también que ello no impacte en los seres a los cuales yo más amo. Entonces, hay un cuento muy bonito que había un niño con un muy mal genio. Entonces su papá, el niño tenía muchas dificultades para controlar ese mal genio. Le regaló una caja con clavos y un martillo y le hace la observación. ¿Sabes qué? Cada que estés bien enojado y que pierdas el control de tu enojo, vas a ir a clavar, a poner este clavo ahí en esa pared. Pues en un 2x3 el niño hacía cada berrinche y cada que se enojaba iba y ponía un clavo en la pared. Poco a poco el niño se empezó a dar cuenta pues que costaba trabajo ir a poner el clavo, ¿no? Y sobre todo empezó a tomar conciencia de en qué momentos él perdía el control. Entonces ya cuando se acabó la caja de clavos, después de un tiempo determinado, primero empezó clavando muchos al día y poco a poco fue disminuyendo la intensidad. Entonces va él con el papá y le dice que ya se había terminado los clavos. Bueno, le dice el papá, ahora lo que vas a hacer es cada que sientas la necesidad de volver a reaccionar y de como que que tú te diste cuenta que te controlaste, vas a ir a sacar cada clavo. Y el niño paulatinamente lo fue haciendo de tal manera que primero, cuando no controlaba sus emociones, el niño iba a la pared y la fue llenando de clavos. Después les dijo, bueno, ahora cada que te des cuenta que las controlas, vas a ir sacando cada clavo. Y lo que sigue a continuación me encantó. Cuando el niño va con el papá y le dice, papá, mira, ya saqué todos los clavos, ya me puedo controlar, ya no soy aquel niño que hacía el berrinche, se enojaba, ahora ya me puedo controlar. ¿Y saben qué fue lo que hizo el papá? Agarra al niño y lo lleva hasta la pared y le dice, mira, hijo, esa pared nunca volverá a ser como antes, porque con cada una de nuestras acciones dejamos cicatrices, no solamente en esa pared, sino nosotros, con cada una de nuestras acciones, cuando no somos capaces de regularnos, de disminuir la intensidad de lo que estamos sintiendo, impactamos la vida de los demás. Y me parece hermoso, porque en eso consiste precisamente ir tomando conciencia de nuestras emociones. Y otra parte fundamental de las emociones es calmarlas, consolarlas. La otra noche entré al estudio donde se encontraba mi sobrina, tiene 11 años, y estaba con una lámpara nada más. ¿Pero qué pasó? Le digo, ¿qué estás haciendo aquí? Nada, me dice. Y le noté algo. ¿Qué tienes, hija? Nada. Estaba triste la niña. Ay, mi amor, le digo, voy y me siento con ella. Ella tiene toda la cuarentena aquí en casa. Yo estoy en Hermosillo, Sonora. Ella es de Los Mochis. Ya va para 3 meses aquí. La verdad que estamos fascinadas con ella. Y le digo, ¿qué tienes? Y voy. Y miren, en cuanto me acerqué a ella, se me fue encima. Y me abrazó y empezó a sollozar. Y llore y llore. ¿Y saben qué fue lo que hice? La abracé. No le dije, cálmate, no le dije, no pasa nada, no le dije, sí le pregunté que por qué estaba llorando y le empecé a preguntar algunas cosas, pero como que ella no alcanzaba a identificar. No me importó. Lo único que yo hice fue abrazarla y la niña lloraba y lloraba y sollozaba. Entonces es decirles que el consuelo es un bálsamo para nuestro cuerpo y nuestra alma y nuestro corazón.
Es uno de los ungüentos o pomadas más dulces, eficaces y reparadoras que podemos usar cuando observamos a alguien sufrir. Cuando consolamos, nos dejamos traspasar por los otros, porque sus penas conectan con las nuestras y resuenan aquí adentro. Sí, hay que llorar, pero fíjense bien, no llorar indefinidamente ni permanentemente. Es importante llorar, es importante enojarnos, más que eso, no se nos vaya la vida por delante, que tenga un impacto tan fuerte en nosotros y en los demás. Por eso es bien importante aprender a consolarnos a nosotros mismos. Tenemos que partir de nosotros mismos, pero también aprender a entender a nuestros niños, aprender que ellos también se asustan, se angustian porque no alcanzan a dimensionar todo lo que estamos viviendo. Y es nuestra responsabilidad acompañarlos. Y con esto me gustaría terminar. Dice, el último punto, integrar las emociones, trascenderlas. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos mirar con nuevos ojos lo que estamos sintiendo y repintarlas. Ser capaces de mirar con ojos nuevos lo que nos perturba y aprender a transitarlo sin caer. ¿Por qué es esto? Porque nuestras emociones dependen mucho de la forma en cómo nosotros las interpretamos, cómo interpretamos los hechos de nuestra vida, cuáles son las historias que nos contamos. Esto es lo mejor, es lo peor que me está sucediendo. Epiceto nos dice, no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos de lo que nos sucede. Y eso genera mis emociones, impacta mis emociones, impacta mi calidad de vida. Entonces, vamos poniéndole palabras a eso que estoy sintiendo, porque señala Eva Bach, mientras hay palabras, hay esperanza. A través de las palabras, yo puedo sanar lo que estoy diciendo y puedo aprender a gestionar mis emociones. También dicen, los hechos suceden, los sentimientos se escogen. Y ahí les va otra metáfora que me encantan. Está el cuento de 3 albañiles y un señor que los estaba observando se acerca con uno de ellos y le dice, oiga, ¿y qué es lo que está haciendo? Pues que no ve, le contesta el albañil. Estoy poniendo aquí ladrillos. Bueno, dice el señor y se retira, ¿no? Y luego va con otro de los albañiles. Oiga, ¿y qué es lo que está haciendo? Es que con estos, lo que yo me dedico, pues es a construir. Entonces, ahorita lo que yo estoy haciendo es construyendo un muro para ganarme el pan, para llevárselo a mis hijos. Y con el otro llega también, por supuesto, este señor. Oiga, ¿y qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Qué es lo que está usted haciendo? Le dice que no se da cuenta. Estoy construyendo la iglesia del pueblo. Vean los significados tan distintos que puede tener un mismo hecho para cada persona. Podemos decidir entre ser la persona gruñona, podemos decidir entre ser la persona que está luchando por llevarle el pan a nuestros hijos, o puedo ser la persona que disfruta porque está construyendo una iglesia y que va a ser para el beneficio de la comunidad. Y mi pregunta sería, ¿con cuál te identificas tú? ¿Qué significado le das a las situaciones de tu vida? Y cierro con la siguiente frase, para pasar, si no tienen inconveniente, a preguntas. Vayan pensando qué es lo que van a preguntar. Dice Cecilia Martí en el libro Por amor a mi familia, sentir inteligentemente tiene que ver con escuchar y atender nuestras emociones. Tiene que ver con permitir que sean como son en lugar de luchar contra ellas.
tiene que ver con favorecer la expresión de esas emociones y modularlas. Componer ungüentos, como les decía a ustedes, de consolarnos, para aliviarlas y poder hacernos de recursos para transitarlas con una cierta tranquilidad, con reconocer las resonancias familiares, lo que aprendí en familia, y también para aprovecharlas. Tiene que ver con aprovechar las emociones para conocernos mejor y ser mucho más felices. Muchas gracias por su atención. Ha sido de verdad un gusto estar aquí con ustedes. Yo quiero agradecer enormemente a las personas que se han conectado, como Hermelinda, Ileana, Patricia, Jazz, Montserrat, Jesucita, Imelda, Ana Griselda, María Patricia, muchas gracias por estar aquí con nosotros, a este esfuerzo que está haciendo Casa Grande, Nacosari y Grupo México para llevarles a ustedes algunas reflexiones a través de precisamente de estas conferencias. Mayela, gracias por estar. Dora, Lupita García, Alejandra Díaz, Ana Lucía, gracias por tus palabras. Audelia, Martina Yáñez, Tere Ruiz, desde del Jardín de Niños Renacimiento, el Camp Nacosari, gracias por estar presentes, Elizabeth, Jusaino, María Cristina Valenzuela, Martina, igual, dice se cortó, Hermelinda, Icedo, Maribel, Nena, Cira, Rosa del Carmen, gracias Rosy. Bueno, María Patricia, la verdad que gracias por haber estado presente. Es un gusto estar aquí con ustedes, compartir. No sé si tienen alguna pregunta, con todo gusto. Nos quedan 4 minutos para darles respuesta. La verdad es que me encanta compartir con ustedes. Me encanta. Agradezco mucho esta posibilidad. Gracias por sus palabras. Gracias por haber estado presente. Esa es la idea, de dejarles un pequeño granito de arena. Esto me encanta. Dejarles este pequeño granito de arena que contribuya a mejorar todas esas capacidades que ya tienen, porque estoy cierta que cada uno de ustedes tiene esas grandes capacidades emocionales. Y ahorita es simple y sencillamente una reflexión que estamos realizando. Están aquí en la pantalla, está apareciendo el teléfono celular, la página también de nuestro instituto y el correo electrónico por cualquier cosa que se les ofrezca. Estamos acá en Hermosillo, Sonora. En estos momentos hemos aperturado la maestría de inteligencia emocional online, que gracias a Grupo México, de veras a Casa Grande por esta posibilidad que me da de compartir con ustedes y que podamos, yo creo, entre todos unidos luchar por ser mejores personas y tener una sociedad que nos podamos unir para crecer como humanidad. Está aquí preguntando Lupita, ¿cómo posibilidad, cuándo sería el segundo encuentro? No lo sé, se va a empezar a tramitar ya, pero miren, ciertamente vamos a disfrutar este que estamos teniendo. Dice aquí Alejandra, ay, ¿cómo poder ayudar a una mamá con sus emociones cuando ha perdido una hija? No hay recetas mágicas. ¿Se acuerdan que les decía que había emociones pequeñas en nuestro día a día, pero emociones muy intensas que podían marcar un antes y un después en nuestra vida? Alejandra, lo único que te puedo decir es que la acompañes. Acompáñala y escúchala. Por favor,
no le vayas a decir qué es lo que Dios quería, llevársela para que estuviera con él. No le vayas a decir que se calme, que todo va a pasar. Simple y sencillamente escúchala, que hable de su dolor, porque hablar del dolor en esos momentos es fundamental, no solamente ante la pérdida de una hija, ante cualquier pérdida de nuestra vida, porque las personas que han cursado por esos momentos tan intensos no quieren que se les juzgue ni que se les dé consejo. Lo único que necesitan es ser escuchadas y sentirse acompañadas. Muchas gracias por poner esto, pero ciertamente no hay una razón. Espero sinceramente que esta persona pueda encontrar consuelo dentro de ella. ¿Y qué te digo? Yo pasé por 2 pérdidas también muy intensas, más se puede salir adelante tiempo al tiempo. Cira dice, ¿cómo podría analizar este momento dentro de casa de lo que estamos viviendo? Déjame tratar de entender esto que nos compartes. Pudiera ser, Cira, una postura que cada uno de nosotros podamos asumir. Como, esto es lo peor que me está pasando, o esto que me está pasando va a servir para algo. Yo te sugeriría replantear esas 2 situaciones, porque si me encierro en que esto es lo peor que me está pasando, ¿qué me va a generar? Muchas emociones negativas que van a impactar en mi comportamiento con los demás. Más si me digo, ¿qué es lo que puedo valorar que yo tengo en estos momentos? Puede ser a lo mejor, pues tengo casa y puedo buscar la manera de continuar con mi trabajo, agradecer que tengo mi trabajo, pero hay muchas gentes que han perdido su trabajo. Bueno, ¿cómo hacerle para conseguir el pan para sus hijos? Ahí sí no puedo ser capaz de decirles que no hay fórmulas mágicas en esta vida. Es buscar la manera de salir adelante, buscar relacionarnos con los demás, buscar apoyo en la gente que tenemos cerca, buscar dónde puedo yo salir a trabajar. ¿Sí me explico? Es intentar darle una visión diferente en lugar de centrarme solamente en lo positivo y ser capaz de agradecer, centrarme no solamente en lo negativo y ser capaz de agradecer lo que sí tengo y lo que estoy viviendo en estos momentos. Pues muchas gracias a ustedes, Jesucita, Alejandra, Ana Griselda, Cira y a todos los que han estado aquí muy atentas. Agradezco y lo voy a reiterar una y otra vez. Para mí es un enorme placer compartir con ustedes, contribuir un poco, me llena, me da vida. Y pues seguimos en contacto, estoy para lo que se les ofrezca, es un placer y las quiero felicitar porque creo yo que difícilmente algunas empresas se van a preocupar por qué es lo que está sucediendo con su comunidad o con sus trabajadores. Y esto que está haciendo Grupo Médico de México, perdón, de llevarles a ustedes este tipo de sesiones, es que se preocupan por ustedes. Y eso yo creo habrá que agradecerlo y disfrutarlo. Les mando un abrazo enorme, enorme, que los reconforte y que esto les haya servido, aunque sea un poquitito. Hasta la próxima. Que estén muy bien. Gracias por todo.